Estuvimos presentes en la toma de protesta del Consejo Directivo del Colegio de Ciencia Política y Administración Pública del Estado de México 2022-2025. Señoras y señores, colegas de muchos años, jóvenes que por primera vez me ven y no saben quién soy, mi maestro Morales en la Facultad de Ciencias Políticas me decía: la primera obligación de un profesionista es la de estar actualizado en su campo. Si no, nos quedamos dando clases con los mismos apuntes de hace 20 años, ya todos amarillentos. Entonces, esa es la primera obligación. Y la segunda es estar actualizados en lo que está pasando en la sociedad. Me refiero a lo siguiente: hoy mismo en México, los grandes problemas que tenemos, y tenemos muchos, están entre ellos el de la seguridad. El país se nos está yendo de las manos. En la mañana discutía con un grupo del doctorado precisamente del INAP cuál sería la mejor política pública para poder enfrentar al crimen organizado, porque tenemos que establecer políticas públicas. Y hasta ahora, sinceramente, no veo claramente cuál sea la política pública para hablar con la verdad, pues. Entonces, esa es una. La otra es el problema de salud. Todos, a la mayoría, traemos nuestro cubrebocas porque está dando inicio la quinta ola del COVID, ¿no? Entonces, fíjense, a falta de políticas públicas o de fortaleza institucional para responder, para contestar, para enfrentar el problema de la salud, ¿a quién hemos recurrido? A la familia. La familia, como decía Hegel, es la base de la sociedad civil. La sociedad civil es una familia en grande o es un estado en pequeño. Entonces, otros países han respondido según su idiosincrasia, pero nuestro país, y hay que tomarlo en cuenta, el gran sustituto de las instituciones ha sido las familias o las organizaciones civiles. En el caso de los terremotos, sobre todo el del 85, ahí fue el despertar de la sociedad civil, como dijo Carlos Monsiváis. Y para quien le interese, tengo un libro que se llama así, El despertar de la sociedad civil, editado por Océano, valga el anuncio, pues. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque ha habido un divorcio entre lo que es la administración pública y lo que es la sociedad civil común y corriente. Hemos tenido una racionalidad basada en lo que se llama la administración pública tradicional. Para que me entiendan los colegas, basados en la racionalidad weberiana,
de Max Weber, ¿no? Entonces, Max Weber decía, esa organización legal racional de la administración pública va a dar paso o está formándose mediante la estructuración de una administración pública. Ese es el nacimiento del Estado moderno, ¿sí? Pero Weber decía, según su lógica, si funciona bien el Estado, dará buenos servicios a la sociedad civil. Craso error. Bueno, en su tiempo sirvió porque el Estado moderno pues es importantísimo para avanzar en el proceso civilizatorio. Pero después viene un momento en el cual pasamos, estoy hablando del welfare state, del Estado asistencial, del Estado del régimen de la Revolución, que construyó el Seguro Social, que dio respuestas a las demandas populares que habían sido expresadas durante el movimiento armado. Y le dieron derechos políticos a aquellos que no los tenían. Imagínense, en la época del Porfiriato, cuando éramos 14 millones, cuando México tenía 14 millones de habitantes, nada más podían votar 10,000. Y entonces esos 10,000 que tenían derecho a reclamar servicios del Estado, pues reclamaban la protección a la tierra, a sus latifundios. Y para eso sirvió el Porfiriato. Pero cuando viene la revolución, entonces abre las compuertas a masas completas de campesinos, obreros, clases populares, y lo que piden no es la protección de los latifundios, sino al contrario, el reparto agrario, que fue, y se necesitaban instituciones. Ahí es donde nace la administración pública del régimen de la Revolución, de la cual somos herederos. Y piden salud, y piden educación, porque antes los hijos de los grandes potentados, de los aristócratas porfirianos, muchos de los cuales eran extranjeros, pues mandaban a sus hijos a estudiar a universidades católicas o al extranjero. Pero nace la educación pública y crece el aparato público del educativo, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y las universidades públicas. Nosotros somos hijos, en el mejor sentido, del régimen de la Revolución, esta universidad, ¿no? Porque se crea la administración pública que da respuesta a las demandas de educación que les habían sido negados a las grandes masas populares, y así por el estilo, y fue creciendo. Y también abanderamos el nacionalismo revolucionario. Pero llegó después otra etapa en la cual se habló de que el Estado era obeso, de que costaba mucho, de que lo habían creado los populistas, y entonces asciende una clase tecnócrata al poder. Y con ello el achicamiento del Estado. Y entonces dice, lo que antes resolvía el Estado, que lo resuelva el mercado. Punto. Y que se las arreglen como puedan. Bueno, pero hemos llegado a una tercera etapa en la que están surgiendo a nivel internacional muchas tendencias distintas, tanto a la etapa del Estado interventor como del Estado neoliberal. Y es que el gran actor de la época
del welfare state pues fue el Estado, ¿no?, con su modelo weberiano. Y luego en la época neoliberal, la nueva gerencia pública, en donde se trataba a los ciudadanos como si fueran clientes. Pero ahora todas las tendencias de la administración pública marcan hacia darle importancia a la sociedad civil. Entonces, ¿qué es la palabra de orden que tenemos que llevar a cabo los licenciados en Ciencias Políticas y Administración Pública? Dejar el viejo modelo weberiano, no olvidarlo, eso sí, echar por la borda a la nueva gerencia pública, pero ver cuáles son las nuevas tendencias en la administración pública que están todas ligadas a hacer una alianza entre la administración pública, el gobierno, y la sociedad civil, ¿no? Y ese es el gran reto, y eso es lo que traigo ahora preparado, si es que logro ver, porque me queda medio lejos. A ver, estoy pipiriciego. La democracia está incompleta si solo se observa en el nivel político jurídico, es decir, si solo la ves como administración, licenciados en Ciencias Políticas y Administración Pública. Esa se llama la visión neoinstitucionalista. Esa visión deja de lado las relaciones de los órganos estatales con los individuos y las asociaciones, las cuales son la base sobre la que se eleva y se erige la democracia bien constituida. Es decir, nos fijamos mucho en las áreas de ciencias políticas, en las facultades de ciencias políticas y sociales, en la parte institucional. Dos sociólogos obviamente nos despreciaban y decían, no, lo que importa es la sociedad. Entonces había un mutuo desprecio, cuando en realidad, como me dijo alguna vez don Eduardo García Maínez, que fue quien me enseñó a traducir los textos de Norberto Bobbio, así como el derecho y la política, mejor dicho, los abogados y los politólogos mutuamente se desprecian y son indiferentes, los sociólogos y los politólogos también. La cuestión es la siguiente. Adelante. Mark Warren dice, la calidad de la democracia representativa depende de la calidad de la sociedad en la que está inserta, en especial en la procuración de las virtudes cívicas a través de los vínculos asociativos. La democracia debe tomar en cuenta, como se supone que ha sido siempre, el gobierno que se expresa en la vida asociativa y en la cultura cívica que deriva de la experiencia asociativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la democracia, hemos puesto atención, fíjense qué error hemos cometido, hemos puesto atención en el tema electoral, al decir, y así fue, la transición a la democracia empieza con la Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales de 1977. ¡Qué bien! Después viene la del 86, en donde se permiten las candidaturas comunes y es lo que
da pie a la competencia del Frente Democrático Nacional, que postula a la presidencia de la República al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y en 1988 se vienen las controvertidas elecciones. Y luego se tiene que crear, por presiones de los partidos y de la sociedad civil, el IFE. Luego vienen otras reformas sucesivas, la del 91, pero la más importante hasta ese momento es la del 96, donde se igualan las condiciones de la competencia, con dinero, con acceso a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, esto es como hemos ido avanzando a través de pactos parciales. ¿Qué es el indicador de que empezó la transición a la democracia? Y hoy lo digo y soy responsable de lo que digo y nadie más. En 2018 se corta la comunicación, el diálogo entre el gobierno y la oposición, y el país se empieza a polarizar. Y entonces un periodo de transición se estanca. ¿Cómo podemos restablecer los mecanismos de construcción de la democracia? Pues a través del diálogo, por una parte, y la otra, a través de que no solo se participen en la vida política, valga la redundancia, los partidos políticos. Todos los días vemos el juego de partidos, ¿no? Y nosotros como espectadores. Así no se hace la democracia. Así no se hace la transición, así no se hace el buen gobierno. Tenemos que ir hacia la sociedad civil. Como profesionistas de la política y de la administración pública, tenemos que hacer una alianza con la sociedad civil. En el gobierno de la revolución, en el régimen de la revolución, los vínculos fueron por sectores, lo que se llamaban las corporaciones, la corporación campesina, obrera, popular. Hubo un tiempo en que hubo también una corporación militar que salió en 1946, y por eso se habla del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué significa el cambio de nombre? No solamente hubo un cambio de nombre, sino el país pasó del militarismo al civilismo. Esto es bueno recordarlo, porque para administrar el Estado no se necesitan a los militares, sino que aquí estamos precisamente, como los médicos que están desempleados. No se necesitan traer médicos cubanos. Con los médicos mexicanos que tenemos, especialistas de calidad, calificados a nivel mundial, tenemos, ¿no? Entonces, adelante. ¿Cuánto llevo de tiempo? Porque soy muy hablador. 10 minutos, 10 minutos. Gracias. Bueno, eso sí ya no lo veo. Carácter plural es el rasgo que distingue a la democracia moderna de la democracia antigua. Dios mío, ayúdame. Es decir, bueno, me lo sé de memoria.
La cuestión es que el centro de la vida política en el mundo antiguo era la asamblea, en donde se discutía, ya me salvó la vida, gracias, la polis. Mientras que la democracia moderna no tiene un solo centro de poder, sino tiene muchos. Por eso Hegel decía, la sociedad civil es creación del mundo moderno, porque antes o eras ciudadano o eras un individuo a secas. Y entonces en el ágora eras soberano, pero no había derechos individuales. Por eso la modernidad comienza con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789. Entonces, ahora los servicios, ahora cambia el asunto, porque en el mundo antiguo el individuo estaba al servicio del Estado, mientras que con el mundo moderno el Estado está al servicio de los individuos. Eso es una cosa bien importante. La otra, la legitimidad ya no se basa, también gracias a la Revolución Francesa, en el derecho divino de los reyes o en el eterno ayer de las dinastías, sino en la voluntad popular. Pero decir voluntad popular es no decir nada, porque en realidad lo que se ganó es el voto para las personas. Y ahí es donde es muy importante resaltar lo siguiente. Incluso los revolucionarios franceses decían, sí, el voto universal para los hombres. Pero salta a la palestra Olympie de Gauche y dice, aquí les traigo un documento, y este documento se llama la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Entonces empieza la lucha por la democracia y que se expanda. Es como quien tira una piedra en aguas mansas. La democracia se va ampliando hasta alcanzar el sufragio universal. Bueno, pero entonces aquí cabe una aclaración importantísima. A lo mejor me salen correteando por la avenida Morelos, pero lo voy a decir de todas maneras. La democracia no es el gobierno de la mayoría. Eso es falso. Gobiernos de mayoría han habido muchos. Hitler llegó por mayoría. Mussolini llegó por mayoría. Y así por el estilo. Y entonces, ¿qué es la democracia? Es el gobierno de la mayoría que respeta a la minoría. Ahí está. ¿Qué hacía Hitler con las minorías? A los campos de concentración, a los hornos crematorios, a las cámaras de gases. Mussolini también era un tipo brutal, terrible. Mandaba a matar a los enemigos, incluso fuera de Italia, ¿no? Y Stalin, no se diga, Stalin, mandó matar más gente que Hitler. Así es, en la colectivización forzada. Entonces, esto es una cosa que tenemos que aprender.
es el gobierno de la mayoría que respeta a las minorías, pero no para que cada una vaya por su lado, sino, como dice Hans Kelsen, para que haya un compromiso entre mayoría y minoría, de tal manera que entonces ahí sí está la definición de la democracia. La democracia es el gobierno de todos, mayoría y minoría incluidas. Y la mayoría tiene la obligación de respetar a la minoría para que en el siguiente proceso electoral se convierta en mayoría. ¿A través de qué? De reglas electorales independientes nítidas. Y la democracia es, sobre todo, el gobierno de las leyes. Esa es una definición de Bobbio, de Sartori, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La siguiente etapa es crear capital social. ¿Cómo se crea el capital social? No es el capital político, no es el capital económico. El capital social significa sobre todo confianza entre nosotros. Confianza entre los ciudadanos, confianza entre los ciudadanos y el gobierno. Fíjense que las mejores democracias, según los catálogos internacionales, son aquellas en donde la política se ve como asunto de todos y donde no hay corrupción, hay un mínimo de corrupción. Dinamarca es el país menos corrupto del mundo. Entonces hay un vínculo muy estrecho entre la creación de capital social, que de ahí se desprende luego la creación del capital político, es decir, la democracia. Y también la riqueza, que es el siguiente paso que tenemos que dar, entender lo que es el capital social para poder limpiar nuestra vida pública, política, limpiarla de la corrupción, de los malos manejos, de la polarización, del enfrentamiento. Y también esos países que tienen capital social son países muy ricos, como Noruega, por ejemplo, que tiene riqueza ya para las siguientes generaciones. Mensaje. Les deseo suerte y me comprometo a colaborar con ustedes desde la trinchera que ustedes decidan. Muchas gracias.